Muy bien, vamos ya a empezar el webinar con el doctor Daniel Lagreca. Adelante, Daniel. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por aceptarme en esta charla, un día tan desapacible como hoy. Y vamos a hablar de un tema ya conocido, vamos a tratar de encontrarle una vuelta para volver a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y vamos a hacer una verificación de hechos para ver si todos realmente entendemos el funcionamiento y qué buscamos cuando tratamos a un paciente hipertenso. O sea que vamos a buscar más allá del valor numérico de la presión arterial, haciendo foco sobre la protección vascular que nuestro paciente necesita. Antes de hablar del sistema renina-angiotensina, y para hablar un poco de factores de riesgo, para resumirlos, yo les traje algunas imágenes que dan temor, que son parte de la cuarta encuesta de salud de factores de riesgo en la Argentina, que se terminó y se publicó en el año 2019. Y para que vean con el mismo pavor que yo veo las estadísticas, es el efecto declamativo en política cuando hablamos de hipertensión arterial, y decimos que hay la dieta y los tratamientos, y vemos que no hemos hecho nada. Desde el 2005 al 2018 hay exactamente la misma prevalencia, cuando en ciertos países de Europa y en Estados Unidos hay una disminución de la prevalencia porque hay verdaderas políticas de salud para bajar la prevalencia de la hipertensión arterial. Y peor noticia es que en la encuesta, cuando se hizo una combinación entre el autorreporte más los pacientes que tomaban medicación y aquellos que se les pudo medir la presión arterial, la cantidad de pacientes con problemas en hipertensión arterial es casi del 46%. Son cifras enormes, y si sabemos que los factores de riesgo nunca vienen solos y que el paciente hipertenso tiende a ser un paciente con exceso de peso, sobrepeso u obesidad, vemos el incremento enorme que ha tenido en los últimos 13 años, de 49 a 61% de pacientes con exceso de peso, que si sumamos el autorreporte y las mediciones son 66. Pero esto ha sido totalmente en base a la obesidad, cosa que no hemos demostrado con con el sobrepeso. La obesidad ha ido increyendo desde 14 al 25%. Cifras que alarman, y esto evidentemente viene ligado al aumento desde 8.4 de prevalencia, desde alteraciones de glucosa y diabetes diagnosticada, de 8.4 a 12.7 en 13 años nada más. Esto es alarmante. Y si ponemos en estas localidades de más de 150.000 habitantes, ¿quiénes son los pacientes en riesgo mayores de 18 años? Los pacientes entre moderado, alto y muy alto riesgo son el 40% de la población. Quiere decir que si seguimos en la misma senda nos espera un futuro realmente ominoso. Solo hemos hecho algo, evidentemente, con el tabaco, no lo suficiente, nunca es lo suficiente. Tenemos una cantidad de población de 22.2, hemos bajado de 29 a 22, hemos hecho mucho, pero todavía falta mucho en políticas de salud, por ejemplo, en impuestos al tabaco, como han hecho en otros países. Hemos visto este incremento del sobrepeso y la obesidad. Vemos que el consumo de alcohol episódico excesivo subió de 9 a casi 14%. Imagínense si esto se hiciera ahora con la pandemia, la cantidad de pacientes o individuos que tienen consumos episódicos excesivos de alcohol. De la diabetes ya lo hemos visto, de la hipertensión arterial, casi 45% de la población.
el colesterol elevado, que si sumamos el autorreporte con las mediciones elevadas, tenemos casi que el 40% de la población tiene problemas de colesterol, y haber mejorado la seguridad vial no disminuye los eventos cardiovasculares. Parece que sí nos importa mucho que no aparezca en televisión los accidentes viales, pero la mortalidad cardiovascular parece que no es política de Estado, ni nosotros como médicos la abordamos agresivamente. Y en este espectro continuo de la enfermedad cardiovascular, donde, como vimos, aumenta tremendamente la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la resistencia a la insulina, esto lleva a una disfunción endotelial, como vamos a ver, a la aterosclerosis y a la enfermedad arterial coronaria, que lleva a la isquemia, a la trombosis, al accidente cerebrovascular, por supuesto al remodelado, a la dilatación ventricular, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad cardíaca terminal. Un continuo vascular que parece no acabarse y que, más allá de acabarse, parece ir totalmente increyendo. Entonces vamos a tocar algunos temas que ya de por vistos no es que los tenemos sabidos, sino que tenemos que volverlos a ver. La hipertensión se relaciona con la disfunción endotelial, y evidentemente que cualquiera sea la causa, sea la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la inmunidad, infecciones, dislipidemias, la hiperhomocesteinemia, el ácido úrico, el tabaco, todos nos llevan a la misma, que es la disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial quiere decir inflamación, quiere decir aumento de la adhesividad plaquetaria, monocitos, linfocitos, disminución de la bioactividad del óxido nítrico, aumento de la endotelina, trombosis, síndrome coronario agudo, muerte y ateroma, todo en su conjunto tiene que ver con el endotelio vascular. Y cuando tenemos lesión endotelial, hay mayor modulación simpática, mayor aterosclerosis, aumento de la reflexión de la onda central, rigidez arterial, mayor disfunción endotelial por aumento de la diferencial. Esto es otro círculo vicioso que vemos actualmente. Y si vemos que la rigidez arterial tiene que ver con la presión arterial, vemos cómo la cantidad, el número de los factores de riesgo disminuye la elasticidad vascular. Quiere decir que aumenta la rigidez arterial y hay mayor remodelado cuanto más cantidad de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, para hacerlo más ameno, les traje un pacientito común de todos los días, cada vez más frecuente, que viene al cardiólogo por hipertensión arterial porque se lo detectó el médico de familia, y lo mandan a hacer un chequeo con el cardiólogo, le detectaron presiones de 150, el paciente tenía algunos antecedentes, ahora vamos a ver, el paciente es diabético, durante los últimos 5 años, fumador de 20 cigarrillos, 20 paquetes por año, hay días de 20 cigarrillos por día, tiene una dislipidemia, no tenemos los análisis, tiene floridos antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, 2 hermanas con hipertensión, madre muerta por ACV a los 52, padre con diabetes, toma metformina 850 y atorva 10, tiene algunos síntomas, cefalea, palpitaciones, pesa 90 kilos, mide 1,70 m y tiene un índice de masa corporal de 31, una obesidad tipo 1, 104 centímetros de cintura. Le tomamos la presión arterial 3 veces después de 5 minutos en reposo. Hicimos el promedio de las 2 últimas tomas y tiene 170/100. Tiene una presión arterial parado buena, no tiene hipotensión, tiene una frecuencia cardíaca de 80, no tiene soplos. Entonces la pregunta que les hago a todos los participantes es si el paciente tiene un riesgo moderado,
alto o muy alto riesgo. Para poder votar a todos los participantes, tienen que entrar al chat, donde dice chat, hay 26 participantes, vamos a entrar al chat. En el chat hay un link. En el link ustedes apretan sobre el link, que es un Google Form, y le va a dar una planilla parecida a esta, y deben marcar riesgo moderado, o si ustedes piensan alto, o riesgo muy alto. A partir de este momento, si quieren, ahora. El doctor Alberto me va a dar los resultados en cuanto terminen de votar. Alberto. Sí, así es. Yo no estoy en pantalla en este momento porque acabo de contestarte. Vamos a esperar que la gente vote. Hay gente que no encuentra el chat, está poniendo acá. Tienen que entrar al chat, donde dice más, hay un chat ahí. 9 personas entraron de 26, esperemos que entren más. Arriba, cuando dicen está compartiendo la pantalla, arriba de eso, ahí dice más y unos puntitos. Si ustedes abren el más, los puntitos, en la primera opción es chat. Ahí hacen clic sobre el chat, eso les va a dar, les abre una pantallita en la mitad de la pantalla y ahí tienen un link. Tienen que hacer doble clic sobre el link y les va a abrir las preguntas. Ya vamos teniendo bastantes respuestas y estamos en un 57 muy alto y un 42 alto. Bien, este paciente evidentemente tenía una trampita. La trampita es que evidentemente era un diabético tratado, dislipidémico, pero de alguna manera no tiene ningún órgano blanco, no tenemos el electro, no tenemos un ecocardiograma, no tenía ningún órgano blanco para pensar que fuera un alto riesgo, y el único órgano blanco que les dejé en el examen físico es la presión diferencial. Acuérdense que para la guía europea en el año 2018, en pacientes mayores de 55 años, tener una presión del pulso, es decir, una diferencial entre la sistólica y la diastólica mayor de 60 milímetros de mercurio, está hablando de la peor de las enfermedades que la arteria puede tener, que es la pérdida de la compliance. Sube la presión arterial sistólica y la diastólica se queda igual o baja, con el tiempo baja más y sube más la sistólica, por lo que es la pérdida de la elasticidad aórtica. Así que si nosotros entramos en el cuadro de estratificación de riesgo, si este paciente hubiese tenido todos los factores que tiene y tiene diabetes menos de 5 años sin daño de órgano blanco, siendo un estadio 2, grado 2, sería un alto riesgo, pero como ya tiene diabetes con daño de órgano blanco, la gran mayoría ha acertado y es un riesgo muy alto. Solo por la aparición del órgano blanco, que como verán, esto ha sido en el último año. Diabetes menor de 10 años. Menor de 10 años. Sin órgano blanco detectado es un riesgo alto. Con órgano blanco es un riesgo muy alto. Bien, establezcamos la relación entre disfunción endotelial e hipertensión. Y sabemos que en los
pacientes que nosotros, por ejemplo, le goteamos acetilcolina, que es un neurotransmisor parasimpático, obtenemos vasodilatación endotelio dependiente. Eso quiere decir que la acetilcolina estimula la óxido nítrico sintetasa, que produce óxido nítrico y produce vasodilatación endotelio dependiente. Y vemos en el cuadro de la derecha, cuando como pacientes con antecedentes de hipertensión arterial tienen mucho menos dilatación, flujo dependiente, que los pacientes que no tienen antecedentes de hipertensión arterial. La acetilcolina funciona como el dipiridamol, como cuando ustedes piden una prueba de esfuerzo con dipiridamol, miden las coronarias de este paciente. Arteria DA, circunfleja, para que vean cómo cuando yo, digamos, goteo acetilcolina, produzco vasodilatación del territorio sano, quiere decir que tiene óxido nítrico y se produce un efecto robo y de empeoramiento en el resto de las coronarias. Este fenómeno robo yo lo puedo conseguir en una perfusión miocárdica con goteo de dipiridamol que produce vasodilatación coronaria. La acetilcolina, donde encuentra endotelio sano, produce vasodilatación arterial. Lo mismo en esta cinecoronariografía, verán cómo desaparece absolutamente la DA, cómo predomina el flujo y hace un fenómeno robo porque lleva el flujo predominantemente donde tiene la arteria sana. Entonces ahora la pregunta que les hago es, ¿ustedes aseveran que la hipertensión tiene que ver con la disfunción endotelial? Entramos nuevamente al chat, si les parece, y votamos. Si ustedes piensan que hay una relación entre la hipertensión y la disfunción arterial, la disfunción endotelial con la hipertensión. ¿Esto es verdadero? ¿Es falso? ¿O tienen dudas? Nico Charman, ¿qué dice, Alberto? Bueno, todavía no tenemos en pantalla, así ya tengo 8 respuestas. Vamos a esperar un poquito más. El 100% está de acuerdo en que es verdadero y creo que... Por supuesto. Y se ha eso tiene entendido que bien. ver, claro, por supuesto, y eso tiene que ver en cómo pensamos al paciente hipertenso y en el tratamiento que debemos encarar. Ahora lo vamos a ver con mayor profundidad en la medida que nos vamos metiendo en el paciente y en el tratamiento del paciente. Ahora aparece en el laboratorio del paciente, tiene una glucemia de 140, tiene una dislipidemia heterogénica compuesta por HDL bajo, triglicéridos altos, LDL medianamente altos, probablemente tiene un colesterol no HDL muy alto, de casi 195, así que a pesar de que su colesterol total no es tan alto, tiene una dislipidemia severa, tiene una insuficiencia renal con un filtrado glomerular calculado de 51, aparecieron todos los órganos blancos, tiene insuficiencia renal 3A, potasio todavía conservado, ácido úrico limítrofe, tiene una hemoglobina glicosilada de 8, vamos sumando riesgos en este paciente, fondo de ojo normal, y en el electrocardiograma, una hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica sin signos de isquemia. Este es el electro. Yo no sé cómo no vino antes. Este tipo hace más de 5 o 10 años que es hipertenso, ¿no? Para modificar así el electro. En el ecocardiograma vemos un ecocardiograma con una hipertrofia severa,
con una función conservada y una disfunción diastólica de grado 1, quiere decir que va perdiendo elasticidad. Con una aurícula izquierda, como vemos, relativamente más grande. Entonces, como la mayoría votó, es un paciente de muy alto riesgo, por edad, por sexo, por los factores, por ser diabético, tabaquista, obeso, dislipidémico, antecedentes familiares, daño de órgano blanco, hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad renal crónica, estadio 3A, hipertensión sistólica aislada, o sea, la presión del pulso. Entonces, yo, como especialista, como su médico de cabecera, tengo que pensar que el tratamiento debe encarar, si es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, de eventos cardiovasculares, quiere decir que debo darle una droga que baje los eventos, que proteja el riñón de la progresión y, si podemos, regresarla. Debemos alcanzar el objetivo de la presión arterial. Debemos tratarle la diabetes para tener un target por lo menos menor a 7. Y si es un diabético de muy alto riesgo, las guías europeas 2019 de lípidos y de la diabetes nos pone como target de LDL un target menor de 55 miligramos por decilitro. Entonces ahora, si tenemos en la cabeza que el tratamiento de este paciente va a llevar IECA GUARA2, sabemos que un endotelio sano tiene mucho óxido nítrico, libera mucha cantidad de óxido nítrico, da vasodilatación, produce elasticidad arterial, produce disminución de la coagulación, fenómenos antiinflamatorios, y que si hay estrés oxidativo, hay mucha angiotensina 2, hay vasoconstricción, hipertrofia, hipertensión, trombosis. Repito, si cualquiera de estas cosas me lleva a este estrés oxidativo, y más cuando están combinadas, hay disfunción endotelial, disminución de la bioactividad, mayor endotelina, vasoconstricción, aumento del PAI-1, interleuquinas, inflamación, proteólisis, ruptura, remodelado, hay factores de crecimiento que llevan a la hipertrofia e hiperplasia vascular. Y estos son los mecanismos que conocemos para evitar y para aumentar el óxido nítrico. Cuando yo doy un IECA, evito el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2. Luego descubrimos que no es lo único que hacía, sino que evitaba la degradación de la bradiquinina, por lo cual la bradiquinina estimula el receptor bradiquinina 2 y produce grandes cantidades de óxido nítrico. Lo cual no pasa lo mismo con los otros dos tratamientos del sistema renina-angiotensina. No lo pasa con el inhibidor directo de la renina, el alisquireno, que bueno, en la Argentina ha muerto, pero nosotros junto con los nefrólogos lo estamos utilizando, sobre todo en presencia de proteinuria, y los ARA2, que bloquean el receptor AT1 de angiotensina 2, haciendo que toda esta angiotensina 2, liberada y suelta, estimula el receptor AT2 de angiotensina 2, que produce vasodilatación y disminución de la hipertrofia, pero por mecanismos diferentes. Eso quiere decir que claramente, si pienso en el endotelio vascular y pienso que, digamos, el descubrimiento del óxido nítrico llevó a un individuo a ganarse el premio Nobel, a Furchot, y ganarse el premio Nobel, las drogas que trabajan sobre el óxido nítrico tienen que ser las fundamentales para atender a un paciente que tiene y va a tener disfunción endotelial, para prevenir los eventos cardiovasculares. Cosa que no hacen ni el inhibidor directo de renina, ni el antagonista del receptor de angiotensina, AT1 de angiotensina. Entonces, les pregunto,
Parece fácil, pero ¿es igual el mecanismo de acción? ¿Yo puedo dar IECA o ARA2 indistintamente porque busco lo mismo? ¿Esto es verdadero, falso o tienen dudas? Por favor, pueden votar si piensan que tienen el mismo mecanismo de acción y se puede dar indistintamente uno u otro. ¿Esto es verdadero, es falso o tienen dudas? Pueden votar entrando al chat. Cada vez entran más al chat. Ya vamos mejorando. Vamos mejorando. Le van encontrando la vuelta. Les recuerdo para aquellos, hagan doble clic sobre el Google Form, el link, y eso les va a llenar a esta misma planilla que ustedes deben marcar la opción que ustedes piensan. Alberto, ¿cuál tenemos el resultado? Bueno, está bastante... Bueno, por un lado está el 75% nos dice que es falso, hay un 12% que dice no sé y un 12% que dice verdadero. Bien. O sea, hay está hay un poco... discordancia. Bien, Así lo es. vamos a ver, es interesante porque vamos a ver, mucho en la bibliografía se habla si es lo mismo el IECA que el ARA2, y si lo dan IECA y o ARA2 o ARA2. Vamos a ver cuáles son las funciones. Vimos que uno produce óxido nítrico y el otro no, y ahora vamos a ver qué es lo que probaron. Entonces, vamos a ver si los IECA y los ARA2 pueden mejorar la función endotelial de las grandes arterias. Entonces vamos a ver la bibliografía, porque muchos confían en el ARA2. Y está bien porque baja la presión. El problema es saber si baja los eventos. Y ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ver la evidencia a favor de la inhibición de la enzima de conversión en la cardiopatía coronaria. Tenemos pacientes que han sido tratados en posinfarto de miocardio, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con riesgo alto, y todos recordarán el SOL en el año 94, el AIR con ramipril, el SMILE con otro IECA, el SOLVE Treatment o Prevention con el Alapril, el HOPE, que se terminó en el año 2000, el primer HOPE de Salim Yusuf, y el estudio Europa. Y les comento, el estudio HOPE fue un estudio donde eran 20.000 pacientes mayores de 55 años, donde no era un estudio para bajar la presión arterial, eran pacientes tratados con atenolol, diurético y calcio antagonista, y a 10.000 se le puso ramipril y a 10.000 se le puso placebo. Esto eran lo que eran los pacientes, solo el 50% era hipertenso, el 80% tenía enfermedad coronaria, 42% vascular periférico, diabéticos casi el 40%, eran pacientes de altísimo riesgo. Y a los 5 años, la presión no la bajó, pero disminuyó 22% el volumen compuesto de infarto, ACV y mortalidad cardiovascular. Sobre pacientes no hipertensos, coronarios, el IECA tiene una función de disminuir los eventos cardiovasculares porque trata el endotelio vascular bajando la muerte y los eventos. Y esto está claro para el IECA, ramipril, y está claro también para el perindopril en el estudio Europa, también un mega trial hecho en pacientes coronarios, donde había aún menos pacientes hipertensos, o sea que el beneficio
no se lograba a través de bajarle la presión al hipertenso. 60% coronarios, 10% con enfermedad vascular, 12% diabético, 65% infartados, fumadores, altísimo riesgo. ¿Y qué vimos? 20% sin bajarle la presión arterial, dosis de 5 y 10 miligramos, le bajó el riesgo relativo muy significativamente. Y eso es sin bajar la presión arterial. Quiere decir que la reducción de la presión arterial no explica los resultados de estos IECA sobre el endotelio y los pacientes de alto riesgo. Hay un estudio llamado Pertinent, hecho en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias, donde se midió placebo y perindopil, como el perindopil, por ejemplo, baja significativamente a un año la angiotensina 2, que aumenta la bradiquinina, todos los efectos que hace in vitro también los hace in vivo, y baja la apoptosis cardíaca de las células coronarias del endotelio de células cardíacas. Y no todos los IECA lo hacen igual. El perindopil es el que más lo hace, seguido por el ramipil, aunque acá no hay diferencia significativa, pero los otros IECA no es un efecto de clase, lo hacen algunos IECA más que la otra. El quinapil, el trandolapil y el enalapril no lo han probado. Este es con respecto a la apoptosis, IECA perindopil versus valsartán. Como verán, el perindopil baja significativamente la apoptosis en pacientes de células endoteliales, en pacientes coronarios, y el valsartán no lo modifica. No lo modifica porque no libera óxido nítrico. Esa es la gran diferencia. Y si vemos la vasodilatación endotelio dependiente comparando diferentes tipos de drogas, vemos que cuando hago el test de isquemia hiperémica, el que mayor vasodilatación y mejoría endotelial produce es el perindopil. Quiere decir que no todas las drogas son iguales. Ahora les pregunto, ya que tuvieron dudas, la evidencia que les acabo de mostrar, ¿piensa que tanto los IECA como los ARA2 pueden mejorar la función endotelial de las grandes arterias de la misma forma? ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Les parece votar? Alberto. Vamos recién con 3 respuestas. Están entrando. Vamos a esperar un segundito. Darle un poquito más de tiempo que estén contestando. Vale. Bien, podemos decir que el falso se está imponiendo un 83% contra un 16%. Bueno, entonces vemos que hay menos gente entonces que está convencida de que el IECA y el ARA2 pueden ser dados indistintamente. Y no es así, y sigamos viéndolo. El tratamiento de la presión arterial claramente debe abarcar un enfoque hemodinámico y otro vascular. ¿Qué quiere decir el enfoque hemodinámico? Bajar el nivel numérico de la presión arterial. A todos doctores, menor de 14,9, si es diabético, menor de 13,8, no menor de 12,7 por la curva en J si quieren, pero a todos bajarle el valor numérico. Pero cuando bajo el valor numérico, veo que con distintos esquemas terapéuticos no es lo mismo tratar al paciente,
Porque cuando yo doy un IECA preponderantemente en la combinación, trato de revertir el daño endotelial y bajar la muerte cardiovascular y los eventos, restaurando el equilibrio entre el óxido nítrico y la angiotensina 2. Porque esto mismo pensaron los que hicieron esta tabla y dijeron, primero inhibamos el sistema renina-angiotensina y combinemos con calcio antagonista, ¿en quién? ¿En cualquier cosa? No. Calcio antagonista donde hemos probado es IECA y calcio antagonista en coronarios, en pacientes diabéticos, en pacientes delgados. ¿Por qué? Porque los gordos son hipervolémicos y tendrían que ir acompañados más por diurético que por calcio antagonista, o insuficiencia renal acá, o insuficiencia cardíaca, calcio antagonista en la hipertensión sistólica aislada. Y esto es lo que nos dicen los europeos. Señores, IECA Guara2 con calcio antagonista y diurético en todos los pacientes de alto riesgo, todos los hipertensos, excepto los mayores de 80 años o los de bajo grado 1 de bajo riesgo, quiere decir que en este paciente tengo que elegir la droga que voy a utilizar. Pero les voy a contar cuáles tienen evidencia, porque nosotros, y de hecho, la combinación más vendida en el mercado no tiene ninguna evidencia con eventos duros. Yo les voy a mostrar parte de la evidencia. Yo puedo mostrar que el primer trabajo que probó un esquema terapéutico versus otro esquema terapéutico fue el estudio ASCOT-Presión en el año 2004, donde se combinó amlodipina perindopril en dosis de hasta 10 y 10 contra atenolol. El 75% de la gente tenía esta combinación contra esta combinación, 100 de atenolol. ¿Y qué probaron? Miren qué interesante. Los dos bajaron la presión por debajo de 14,8. Son extraordinarios los dos. Atenolol diurético baja la presión, amlodipina perindopril bajan la presión. Extraordinario. Los dos iguales. Pero cuando veo cómo evolucionaron los eventos cardiovasculares, vemos que el ASCOT, a diferencia de cualquier otro trabajo, fue el único que probó bajar 11% la mortalidad por todas las causas, que probó que una rama de tratamiento es totalmente mejor que la otra. Yo les doy un ejemplo, el estudio LIFE bajó 40% los ACV, es mucho mejor que el atenolol. Pero si ustedes ven la mortalidad por todas las causas es igual. Quiere decir que se murieron igual. ¿Cómo va a ser mejor una droga cuya ambas ramas de tratamiento se mueren igual? ¿De qué se murió? ¿Quiere decir que el losartán produjo hipotensión ortostática? ¿Cáncer de colon? No sé, pero cuando yo veo un trabajo en hipertensión, sí debo ver la mortalidad por todas las causas. Si no, no puedo evaluar un título de algo que produce. Y digamos, disminuyó además 25% más que la rama atenolol diurético, perindopril amlodipina, del endpoint combinado. Esto es una droga. Además de bajar la presión arterial, tiene un efecto. No se puede bajar la presión con cualquier droga. Y aparentemente lo que hace el atenolol es no bajar. Esta es la presión braquial que vimos. Miren ustedes la diferencia de la presión aórtica central en el subestudio CAFE, del estudio ASCOT, donde el atenolol genera un aumento de la presión aórtica central por un aumento que produce la onda de retorno. Ustedes saben bien cuando el corazón eyecta, pega contra la bifurcación de los grandes vasos y cuanto mayor rigidez, mayor retorno de la onda de reflexión que sube la presión aórtica central, lo cual sería responsable de esta cantidad de eventos mayores que tiene
la rama atenolol diurética. Entonces, con esta evidencia, les vuelvo a preguntar, ¿el tratamiento de la hipertensión debe abarcar un enfoque hemodinámico que es bajo la presión arterial, pero además tengo un objetivo, bajar más los eventos? Y otra vez les pregunto, ¿verdadero o falso o tienen dudas? A votar en el chat. ¿Cómo vamos, Alberto? Vamos muy bien, un 100% de verdaderos. Bien. Bien, el concepto va cambiando, ya no hay duda. El problema es demostrar si IECA, que lo vimos, baja los eventos, demostrame ARA2 que puedo usarte. ¿Puedo usar el ARA2 en vez del IECA porque es igual? Bien, vamos. Los IECA y los ARA2 reducen en forma equivalente la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo. Buena pregunta. Vamos por la respuesta. ¿Hay evidencia médica? Nosotros que nos basamos en la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos? Bien, nosotros podemos presentar que el perindopril amlodipina tiene el ASCOT, bajó la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular, y el ARA2 con amlodipina, valsartán amlodipina, telmiamlodipina, no tiene ningún trial con evento duro que haga que yo le dé la droga a un paciente para disminuir los eventos cardiovasculares. ¿En serio, doctor? Pero es la droga que más crece. Interesante que veamos. Cuando ustedes entran a la guía europea, van a ver diurético y ARA2. ¿Qué evidencia hay con evento duro? El estudio LIFE, ARA2 con diurético. Cuando entran diurético con calcio antagonista van a ver el ELSA, el FIBER, el VALUE. Sí, amlodipina con diurético, y anduvo bien. Cuando vean IECA diurético van a ver el CAP, el ADVANCE, el PROGRESS, el HIVET, los tres con perindopril indapamida. Cuando veamos IECA antagonista vamos a ver el HOT, el CISER, el CICHINA, el ASCOT, el ACCOMPLISH, el INVEST. Y cuando vemos antagonistas del calcio y el ARA2, la guía europea 2018 nos dice, señores, no hay evidencia con ARA2 y calcio antagonista. Y el Exforge salió al mercado con su única bibliografía que fue el test de la palangana. Y si ustedes recuerdan, era para decir que valsartán con amlodipina disminuye el edema en las piernas. Solo seguridad, pero no estudios sobre eventos duros. Otro estudio, a ver, para los, digamos, ya sabemos que el ARA2 que no, para los que confían en el telmisartán. Después del HOPE en el 2000, en el año 1999, que se terminó el HOPE, Yusuf hizo, Flor de Nene, un estudio llamado On Target, para probar lo mismo con el Telmi, basado en un problema de superioridad. Él quería mostrar que el Telmi 80 era superior a Rami 10, era superior al estudio HOPE, el año 99. Y también hizo una combinación de Telmi y Rami, 8.000, 8.000 y 8.000, 25.000 pacientes, diseñado para probar la superioridad. Cuando terminó el estudio, no solamente no probó superioridad, sino que solo pudo probar que tenía un test de no inferioridad. Pero ahí no termina el asunto, lo cual quiere decir que no es mejor que el Rami. Podemos discutirlo, pero lo peor fue que agarraron 6.000 pacientes
que tenían tos con el Rami en este estudio y no habían podido entrar y quisieron repetir el Hope. Es verdad, agarraron a 3.000 y dieron tell me y a 3.000 placebo. ¿Qué resultó al cabo? Digamos, esta era la población. ¿Qué resultó al cabo de los 5 años? Que el Tracen no le baja, este es el Hope, que el Tracen baja 8%, cuando yo les dije que el Hope había disminuido 22% los eventos. Eso quiere decir que el Tell Me puede bajar la presión igual que el Rami, pero IECA y ARA2 no es lo mismo porque no bajan la muerte, el riesgo relativo de infarto, ictus y mortalidad cardiovascular. Sigamos, y si corazón es el problema, veamos el cerebro, el estudio PROFES, Tell Me para prevenir evento cerebrovascular recidivante, 2,5 años, 20.000 pacientes. No redujo en forma significativa la tasa de accidentes cerebrovascular recidivante, ni los episodios cardiovasculares mayores o diabetes. Tell Me, comparemos acá lo bien, no lo redujo, 0,23. Comparémoslo con el PROGRESS. El PROGRESS era perindopril, indapamida, para disminuir los ACV y los episodios vasculares mayores. Estudio PROGRESS. Perindopril, indapamida, produjo 26% menos de eventos cardiovasculares mayores. Y les insisto, esto es evidencia. Y la evidencia es incontrastable, más allá de los titulares de las propagandas. Y en este metaanálisis, que ya tiene un par de años, verán la mortalidad cardiovascular. Los IECA son los rojos y los azules son los ARA2. Los IECA bajan la mortalidad cardiovascular y los IECA, los ARA2 lo aumentan. La mortalidad total solo la baja el IECA. El infarto de miocardio lo bajan los dos, pero más el IECA, y la insuficiencia cardíaca congestiva más el IECA. Quiere decir, amigos míos, que los IECA pueden prevenir tanto el infarto como la mortalidad cardiovascular. Los ARA2 no previenen el infarto y las causas cardiovasculares. Los IECA se deben considerar mejores. Y en este recuadro azul yo le diría, las muestras fueron agrupadas tal que coincidan, son 108.000 pacientes en el metaanálisis, quiere decir que no es lo mismo. Y que si sacamos los radio, vemos que el IECA siempre va a tener menos riesgo para las variables combinadas, la mortalidad para todas las causas, la insuficiencia cardíaca, el infarto, el ACV y la diabetes. No, en la diabetes están parejos. En todo lo demás, el IECA se ha mostrado en 108.000 pacientes que recibieron en el mundo IECA y ARA2, ha probado que es infinitamente mejor. Entonces, les pregunto nuevamente y por última vez a los participantes, ¿los IECA y los ARA2 reducen de forma equivalente la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo? ¿Esto es verdadero, falso o dudan todavía? Entramos al chat. Me tengo merecido un rico matecito, ¿no, Alberto? Así es. Que viene bien porque está refrescando. Perfecto. Vamos a ver en el chat. En el chat acá lo tengo. Estamos
Falso, 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 falso. Bien. Falso, falso. Tengo una mayoría de falsos. Bien. Entonces la evidencia ha mostrado que no es igual y que cuando hay intolerancia al IECA es la única indicación de utilizar el ARA2. Volviendo a nuestro pacientito, podemos decir que debe dejar de fumar, restringir la sal, no nos olvidemos nunca, control de peso, restricción del consumo de alcohol, ejercicio aeróbico. Por supuesto, no podemos dejar que no lo haga. Y el tratamiento sería, elijamos, podemos empezar, siempre combinación en un solo comprimido. IECA diurético, IECA calcio antagonista, y si pensamos que el paciente es un muy alto riesgo y va a andar con baja dosis de 3 drogas, también estamos autorizados a utilizar IECA, calcio antagonista y diurético en baja dosis. Además, le aumentamos la metformina, le dimos glicacida a 60, recibió atorva para llevarlo al target. Es para mí insuficiente, va a tener que seguramente ir a 40 para alcanzar un target menor de 55. Consiguió el target de presión, el target debería estar por debajo de 130-80, no por debajo de 120-70, en ese rango ha cumplido más o menos. La glucemia la controló, LDL todavía falta, todavía nos falta. Se reforzó la educación terapéutica, alcanzó el target de presión, bajó de peso y nos falta el colesterol. Entonces, como mensaje final para todos, es los IECA y los ARA2 se diferencian totalmente en su mecanismo de acción. No es A o B, dale que es lo mismo. No es lo mismo. Puedo elegir ARA2 porque tiene más evidencia en proteinuria que el IECA. Eso es así. Entonces, mi paciente es diabético y proteinúrico y está muy activado y tiene mucha proteinuria, el ARA2 va a andar mejor. Pero no si pienso disminuir los eventos vasculares y el endotelio vascular. Se han comprobado que los IECA, pero no los ARA2, mejoran la función endotelial en pacientes hipertensos. También hemos probado que los IECA, pero no los ARA2, reducen de manera significativa la mortalidad por todas las causas, la cardiovascular y la mortalidad en los pacientes de alto riesgo. En los pacientes de alto riesgo se prefiere iniciar un tratamiento combinado, lo hemos visto, de 2 fármacos. Y los IECA se pueden considerar en todos los pacientes, y en los intolerantes, ARA2, o salvo una indicación específica. Si les parece bien, con la última votación me parece que hemos hecho una verificación exitosa de todos los datos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nico Charban, ¿qué piensa? Bueno, creo que hemos tenido una muy buena charla con unos conceptos muy claros, dinámicos, didácticamente expresados, y la evidencia no nos deja mucha duda, ¿no es cierto? Por lo tanto, a medicar, ese es el arreglo. Y en forma, sobre todo, tratamiento combinado, de entrada, no tenerle miedo a la medicación. Podemos titular a dosis baja. El ISH publicó en el año 2020 que titulemos en dosis más baja antes de la dosis completa, que hagamos calcio antagonista y IECA en dosis más baja y después podamos titular, que le demos tiempo al paciente a contestar, porque si el paciente nos hace una hipotensión, el paciente se resiente a tomar. Combinemos, pero a dosis baja en un comienzo, y
Luego, pero siempre en un solo comprimido. 2 y 3 drogas en hipertensión en un solo comprimido. Pero mi target no solo es bajar el valor numérico de la presión arterial. Detrás está lo que yo pienso, que es bajar los eventos cardiovasculares, además del target. No es igual cualquier combinación para bajar la presión arterial. Bueno. Justo una hora. Si querés darle paso a alguna pregunta, si querés, o hacer una pregunta, o como quieras. Si quieren hacer alguna pregunta por el chat, podemos hacer, si hay alguna. Vamos viendo acá. Bueno, están todos muy contentos, me parece que no hay muchas dudas. No hay Más duda. que nada, felicitaciones. Muchísimas gracias, Daniel, por esta clarísima exposición que tuviste. Igual yo les agradezco a ustedes para permitirme, con esta invasión de webinars que tenemos, les agradezco a ustedes haberme invitado, haberme escuchado, y bueno, estoy a su disposición para cuando quieran, Alberto. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.